Buenas tardes, bienvenidos a nuestro en vivo Líneas de Expresión a cargo de la doctora Rosa Morales, especialista en medicina estética. Buenas noches con todos, gracias por entrar aquí a nuestro primer en vivo de medicina estética. Estamos muy gustosos en poder brindarle todos los conocimientos acerca de todos los procedimientos que realizamos en nuestro policlínico, a responder todas sus preguntas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de líneas de expresión. Entonces voy a compartir ahorita mi pantalla para poderles mostrar ciertos acápites sobre las líneas de expresión que es importante que entendamos para así poder entender qué tratamientos son los mejores para cada tipo de líneas de expresión. Aquí está mi número de teléfono personal por si quieren hacerme digamos, luego por interno algún tipo de consulta. Vamos. Entonces, ¿qué cosas son las líneas de expresión? También conocidas como arruguitas, ¿no? Estas líneas de expresión son depresiones que van a aparecer en la piel como resultado de dos cosas principalmente. Una de ellas es la tensión mecánica. Cada vez que nosotros hacemos algún tipo de gesticulación, cuando nos enojamos, cuando sonreímos exagerado, cuando levantamos las cejas, se van a formar estas depresiones que están dadas por la fuerza mecánica de nuestros músculos y la pérdida de elasticidad normal de la piel que se da por el paso de los años. Ambas cosas, la fuerza mecánica y esa pérdida de elasticidad en la piel, van a ir generando que poco a poco se vayan viendo ciertas depresiones que conocemos como líneas de expresión o arruguitas. ¿Qué pasa con la piel? Lo normal es que en una piel joven nosotros tenemos varias capas. Como pueden ver aquí está la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Luego está la dermis y luego después de la dermis viene la hipodermis, que es una capa delgadita que está aquí. Luego la grasita, que es el tejido celular subcutáneo, así se le llama a esta capa, que es la grasita. Y luego la parte muscular, el músculo. Con el paso de los años, ¿qué va pasando en la piel? La piel joven normalmente es una piel que está hidratada, que es elástica, que es firme, pero con el paso de los años va a empezar a haber deshidratación. Esa deshidratación va a ir conllevando también a una pérdida de elasticidad. El colágeno, que normalmente está, miren aquí en esta imagen, como un enmayado muy apretujadito en la dermis, que es lo que le da firmeza a la piel, se va perdiendo. Los fibroblastos, que son las células que producen el colágeno, van dejando de producir colágeno, las fibras de colágeno se hacen mucho más laxas, ya no están así todas juntitas, sino se hacen mucho más laxas, más dispersas, y la piel empieza a perder su elasticidad. En la epidermis, por esa misma deshidratación, pueden haber ciertas lesiones, inclusive hasta generarnos ciertas marquitas en la piel, manchitas, que se llama por el paso de los años. Se pierde esta elasticidad. Y también, ¿qué pasa con la parte grasa? Nosotros tenemos en la carita unos paquetitos grasos que están acomodados como si fueran ladrillitos en toda la parte de nuestra carita. Pero con el paso del tiempo, esos paquetitos grasos se empiezan a dispersar, se hacen más delgados y ya no están tan juntitos como ladrillitos, sino se hacen más dispersos. Entonces, todo esto origina cambios a nivel de nuestro rostro, lo que se conoce como a veces los pacientes dicen, doctora, la piel se me está como que derramando, ¿no? Se me va hacia abajo. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder ver que se empiezan a formar las arruguitas de dos tipos. Tenemos las arruguitas dinámicas,
que son las que les decía que se dan por la gesticulación, se dan sobre todo en la parte del entrecejo, en la parte frontal, en toda la frente, en la parte del ojito, esto se llama orbicular, que se conocen comúnmente como las patitas de gallo. Y también se puede dar mínimamente en la parte de los surcos, ¿no? Sobre todo con la sonrisa. Y las otras arruguitas, las otras líneas de expresión que ya se llaman por envejecimiento fisiológico o también conocidas como las líneas de expresión por gravedad, que se empiezan a dar por esta caída, por la pérdida de la grasita, de los paquetes grasos, por la pérdida de elasticidad de la piel, y se da, sobre todo las más marcadas suelen ser aquí en el surco nasogeniano, y las que se forman también en la comisura de los labios, que son conocidas como las líneas de marioneta, ¿no? Inclusive en algunos pacientes se forma como una piel sobrante en esta zona de aquí, que es la zona de Joule, se conoce como la zona del Joule, se forma como una piel sobrante por justamente esa caída. Entonces, distinguiendo ya esto, existen diferentes tipos de tratamiento que se van a utilizar, ya sea si queremos mejorar solamente las líneas de expresión producidas por la gesticulación que vienen a ser las arrugas dinámicas, o si queremos ya mejorar, digamos, de forma completa, porque ya ha habido unos pasos de los años y la piel está como que, la carita está como que derritiéndose, dicen algunos pacientes, ¿no? Entonces se ve esa caída y lo que necesitamos es levantar. Entonces existen diferentes tratamientos. El primero para estas líneas dinámicas, líneas de expresión dinámicas, tenemos la toxina botulínica. La toxina botulínica es una neurotoxina que se descubrió a raíz de la enfermedad del botulismo. De ahí se ha extraído, es biológica y su acción se va a dar en la parte muscular. Entonces, cuando nosotros colocamos la neurotoxina, no colocamos en la parte superficial, no colocamos cremas, no existe toxina botulínica en cremas. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la zona muscular, que es donde va a actuar. Entonces, la inyección que vamos a colocar es en esta parte, en la zona muscular. Y aquí, si esto lo viéramos en grande, se vería así. Aquí existe una parte que es la unión neuromuscular, o sea, donde llega el impulso nervioso por las neuronas a trabajar con el músculo, ¿no? Entonces, la neurona viene trayendo la información al músculo y que se contraiga a través de ciertos neurotransmisores en esta zona para que el músculo se contraiga. ¿Qué es lo que va a hacer la toxina botulínica? Se va a colocar en estas puertitas donde se comunica la neurona con el músculo para que cuando venga diciéndole tienes que contraerte, no se va a contraer. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar que el músculo esté como paralizado, no se contrae y de esa forma, por más que hagamos la gesticulación, no se va a formar esta arruguita, esta línea de expresión dinámica. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos pacientes ya del policlínico. Quería comentarles porque es muy sonado la palabra baby botox, ¿no? Entonces creemos que ya el baby botox es el botox, la toxina botulínica no es del todo cierto. ¿Qué pasa con el baby botox? El baby botox sí es la aplicación de toxina botulínica, pero en pacientes que todavía no tienen muchas o no tienen las líneas de expresión marcadas, son pacientes jóvenes que recién están empezando a marcar ciertas arruguitas, son muy finas y lo que quieren hacer estos pacientes es más bien prevenir, evitar que se formen estos surcos, evitar que se formen estas líneas de expresión y para eso se coloca una dosis pequeña, por eso se llama baby botox, porque se pone una dosis pequeña de toxina botulínica en las zonas donde se suele hacer la gesticulación, en el entrecejo, en la frente,
en las patitas de gallo, ¿no? En los costaditos del ojito, en la zona orbicular. Entonces, ahí es donde se coloca el Baby Botox y se llama Baby Botox porque la dosis que se va a utilizar de toxina botulínica es una dosis chiquita, de 30 hasta máximo 40 unidades, ¿no? No se usa más. Ya los pacientes que ya tienen sus líneas de expresión ya marcaditas por digamos, la gesticulación continua, sí, ahí vamos a necesitar una dosis mayor de toxina botulínica. Se usa de 50 hasta 80, a veces hasta 90, pueden necesitar algunos pacientes. Normalmente de 50 a 80 unidades va el rango, ¿no? Y esto, lo mismo, se utiliza en las mismas zonas, en la zona del entrecejo, en la zona de las patitas de gallo y en la zona de la frente. Entonces, consiguiendo que haya una relajación del músculo y eso nos ayuda a que cuando la paciente haga gesticulación, por más que quiere, hace muy fuerte la gesticulación, pero ya no se forma esa arruga dinámica y va a evitar que esto se siga profundizando esa línea de expresión que ella tiene y la que ya tenía la va a disimular. No es que la borra del todo cuando ya están marcaditas, pero sí la disimula bastante, ¿no? Por ejemplo, acá vemos esta pacientita que inclusive tenía un poquito del párpado caído, después de haber colocado toxina, no se va del todo la arruguita, queda todavía por aquí un poquito de la línea de expresión que ha sido marcada por la gesticulación constante, pero es mucho menor de lo que estaba previamente. ¿Ok? Entonces, la duración de la toxina botulínica es de 4 a 6 meses. Lo máximo que nos dura la toxina botulínica son 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 6 meses yo tengo que colocarme mi toxina para justamente evitar que continúe haciendo esa gesticulación. Doctora, si me pongo mucha toxina, ¿puede haber algún problema? No existe ningún problema. ¿Cuáles son las contraindicaciones de colocar toxina botulínica? No se coloca en las pacientes que estén embarazadas, en las pacientes que estén dando de lactar. Esa es la mayor contraindicación para la toxina botulínica. Si hay alguna enfermedad, se tiene que evaluar previamente el historial y si hay alguna enfermedad que lo impida, se le dice al paciente. Si no, si su patología que tiene está regulada, como por ejemplo patologías crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, no hay ningún problema, se coloca, ¿ok? Se coloca en una sola sesión, es una sola sesión donde se colocan las 3 zonas de toxina botulínica principales, la frente, el entrecejo y las patitas de gallo. Y la dosis de unidades que se va a colocar va a variar entre qué tan fuertes son los músculos de la gesticulación del paciente y de qué tan marcadas estén ya esas arruguitas. Entonces, hasta aquí, hasta el primer tratamiento, que es el de toxina botulínica, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Quieren preguntar algo acerca de este tratamiento? Ahorita es el momento. ¿Quisieran hacer alguna pregunta? Sí, hay un comentario que dice, ¿desde qué edad se puede poner Baby Botox o depende de la piel? Depende mucho de la piel, pero sí, para empezar a colocar toxina botulínica tenemos que ser mayores de edad, o sea, a partir de los 18 años, pero va a depender mucho de la piel del paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que cuidan mucho su piel, que utilizan cremas, no se exponen mucho al sol, utilizan bloqueador, hacen sus cuidados y tratamientos diarios de su piel. Entonces, esos pacientes pueden llegar inclusive hasta los 30 años y necesitar una dosis mínima de Baby Botox, ¿no? Sin ser tan jóvenes. Entonces, siempre hay que hacer antes de digamos, saber la dosis,
se le tiene que evaluar a ese paciente para saber qué cantidad de toxina va a necesitar. Si es una cantidad pequeña, entonces sí se considera baby botox, ¿no? Como les digo, hasta las 40 unidades podemos considerar que es baby botox porque es una dosis chica. ¿Hay alguna otra consulta acerca de este tema? Antes de pasar al siguiente, sería bueno que podamos agotar todas las dudas que puedan tener. Sí, hay otra pregunta, dice, ¿desde qué edad es recomendable aplicarlo? Sí, lo ideal es a partir desde que ya estamos perdiendo colágeno. Nosotros perdemos colágeno a partir de los 25 años. A partir de los 25 años ya estamos perdiendo colágeno. A veces no se nota, pero ya empieza el cambio fisiológico normal de pérdida de colágeno. Entonces, lo ideal es que desde allí hagamos ya una evaluación. Previo a eso podemos cuidar la piel con cremitas o si hay algún paciente que ya, por ejemplo, ha estado expuesto, ¿no? Hay pacientes jóvenes que han estado expuestos a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas que resecan la piel. Entonces son pacientes que son jóvenes, menores de 25 años, pero que tienen la piel muy fina y que se ha deteriorado con el paso del tiempo, a pesar de que son jóvenes, ya están con ciertas líneas de expresión marcadas. Entonces, en esos casos sí se puede iniciar antes. Como les dije, a partir de los 18 años se puede poner. Entonces, pero todos los casos son, digamos, todas las personas son diferentes, entonces siempre es importante evaluar cada caso de forma individual. La siguiente pregunta ¿es cierto que el baby botox limita el movimiento de la zona donde se aplica? Así es. Ya sea baby botox o botox, la toxina botulínica lo que va a hacer es actuar en el músculo. Entonces va a venir el neurotransmisor diciéndole para que realice la gesticulación, o sea, por ejemplo, fruncir el ceño. Pero como está puesta la toxina botulínica, no va a tener dónde actuar. Entonces, ese músculo no se va a mover. Ese músculo va a estar quietecito, va a estar paralizado, va a estar planito. Entonces, solamente es en la zona donde nosotros colocamos, es restringido a esa zona. No es que vamos a paralizar otros músculos, que va a haber alguna complicación o que se va a correr por otro sitio. No, nada de eso. Se pone, es localizado según la zona que querramos tratar. Y lo que va a hacer es eso, paralizar el músculo para que no se mueva. Al no moverse, no se va a formar la ruguita dinámica o la línea de expresión dinámica. ¿Alguna otra consulta? No hay más comentarios. Sería bueno más bien poner o decir con nombre de a quién y si su respuesta o su duda ha sido contestada, ¿no? Sería bueno que nos respondan. Esto es un live, es en vivo, es interactivo. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, estamos aquí gustosos para responderlas. Lo que menos queremos es que tengan dudas acerca de algún tratamiento y que por eso no se lo vayan a hacer, porque les queda la duda de que o si duele mucho, o si va a haber sangrado, o si puede haber alguna complicación, o si es mi caso, yo me lo podría poner, ¿no? Si existe esa duda, consúltenos con toda la confianza, que aquí estamos para responderlo antes de pasar al siguiente tema. Hay una pregunta más de Luti González. Dice, ¿cuánto tiempo dura la toxina botulínica una vez aplicada? Dura entre 4 y 6 meses. 6 meses es lo máximo de duración de todas las toxinas botulínicas. No existe toxina botulínica que dure más de 6 meses. La toxina botulínica que nosotros usamos en el policlínico es una toxina de origen inglés que se llama Reage, que está catalogada como las mejores, ¿no? Digamos, está a la par de la toxina botulínica, que es el Botox, que es americana. A ese mismo par está la Reage, que es de
origen inglés. Es muy buena, recomendable y no hemos tenido ningún problema con ninguno de nuestros pacientes y nos dura 6 meses. Tenemos una pregunta de Natalie Arenas que dice, ¿cada cuánto tiempo sería recomendable aplicarlo? Lo ideal es cada 6 meses. Normalmente yo cito a mis pacientes a los 6 meses de su aplicación. ¿Por qué? Porque a los 6 meses ya va a empezar a notar que de nuevo se está generando las arruguitas. Entonces a los 6 meses toca su siguiente dosis. El siguiente tema es acerca del ácido hialurónico líquido. Conocido, la marca que nosotros utilizamos es NSTF, que contiene ácido hialurónico y contiene también un cóctel de 12 vitaminas, 23 aminoácidos, 6 minerales, 6 ácidos nucleicos, 6 coenzimas. Todos estos componentes se van a inyectar en la piel de la carita y eso nos va a generar hidratación profunda, mayor elasticidad, luminosidad y firmeza. Este tratamiento, ¿en qué pacientes es recomendable? Pacientes que tienen arruguitas o líneas de expresión finas, ¿no? Que son pacientes jóvenes que todavía no tienen las arruguitas muy marcadas y quieren disimular esas arruguitas, hidratar la piel, darle mayor elasticidad. Entonces, pacientes que tienen 25 años a 35 años, hasta 40 años, pero están buscando darle mayor luminosidad, elasticidad a su piel, disimular alguna arruguita finita por allí, porque no nos sirve para arrugas marcadas, no. Arruguitas que ya están hechas con mucha depresión, este tratamiento no es el más recomendable. Entonces, nos serviría en el caso de que tengamos las líneas de expresión finitas. Lo mismo lo que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se saca a raíz de una muestra de sangre venosa. Es como si nos fuéramos a sacar muestras para análisis de laboratorio. Se sacan unos tubitos, estos tubos se van a centrifugar y al centrifugar los tubos se van a ver así como aquí, componentes, ¿no? Va a quedar en la parte de abajo, la parte de los eritrocitos, los glóbulos rojos, luego viene una capa de los glóbulos blancos, que es esta capita, y luego viene de aquí esta parte del suero. En esta zona es donde está la parte que es rica en plaquetas. Entonces, esta es la partecita que se va a extraer de cada tubito. Es una parte muy chiquitita, es entre 0.5 máximo 1 centímetro que se saca de cada tubito de plasma rico en plaquetas. Y esto es lo que se va a inyectar luego, colocar en la piel para darle esa luminosidad, para darle esa elasticidad, para hidratar a la piel, darle más firmeza, nos ayuda a recuperar un poco de colágeno. Pero digamos que estos dos tratamientos se colocan en sesiones. Entonces, en una sola sesión no vamos a ver realmente mucho cambio. Ideal es hacérselo en 3 sesiones. Ambos tratamientos son ideales en 3 sesiones. Después de las 3 sesiones, sí, podemos ver realmente los cambios en la hidratación, en la elasticidad, en la luminosidad de la piel. Los pacientes se quedan muy contentos porque es un muy buen producto. Nosotros inclusive solemos colocarlos en el policlínico de forma combinada. Colocamos el plasma rico en plaquetas en microinyecciones y terminamos el tratamiento colocando media ampollita de NSTF con un aparatito que se llama Dermapen. El Dermapen se coloca como microinyecciones en toda la piel, no se siente la aguja, es indoloro, se siente como si le estuvieran haciendo un masajito y eso ayuda a revitalizar mucho la piel de nosotros. ¿Tienen alguna duda acerca de este tratamiento? ¿Les gustaría hacer algún comentario sobre esto? Pasamos al siguiente. No hay comentarios, seguimos. Entonces,
El otro tratamiento que tenemos para estas líneas de expresión dinámicas, pero que son finitas, son las enzimas tópicas. Las enzimas tópicas, ¿cuál es digamos, el mayor beneficio de estas enzimas? Al final nosotros vamos a recibir, digamos, el resultado va a ser igual, va a ser casi paralelo que colocar las microinyecciones de NSTF o de plasma. ¿Cuál es la diferencia? Que estas enzimas no se inyectan. Estas enzimas no se inyectan. Estas enzimas se colocan solamente después de una limpieza y un masaje para estimular la piel, se colocan sobre el rostro. ¿Por qué? Porque estas enzimas tienen una propiedad que se llama, una enzima que se llama la queratinasa, que va a hacer que penetre el producto. Hay una que se llama Hyaluronic Complex, que contiene ácido hialurónico, más la queratinasa, que va a hacer que el producto que nosotros hemos puesto tópicamente penetre en la piel sin necesidad de inyectar. Entonces el resultado va a ser muy similar sin necesidad de poner inyecciones. Lo mismo este otro producto que se llama Firmness, que contiene, aparte de ácido hialurónico, contiene también colagenasa. La colagenasa va a hacer que la piel se haga mucho más firme y no nos va a ayudar a producir colágeno y hacer recobrar ese entrelazado de colágeno que vimos en las primeras diapositivas, que estaba como disperso. Entonces eso nos va a dar mayor firmeza en el rostro. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que vino con su carita con fotodaño, ¿no? Por este calor extremo había estado expuesta en el verano a el sol y había generado mucho fotodaño. Es una paciente que normalmente ella se aplica tratamientos de NSTF, cuida mucho su piel, como ven casi no tiene arruguitas porque es una paciente que se cuida bastante, pero había estado expuesta al sol y esto había generado fotodaño. Entonces con estas enzimas tópicas, miren cómo genera una mayor hidratación, inclusive las mismas manchitas. Pero antes de continuar, me parece que hay algunas dudas que quieren resolver. Fiorelita, ¿cuáles son esas dudas que hay pendientes? Sí, hay una pregunta que dice, ¿hay consecuencias de que exista algún tipo de moretón y manchitas de sangre como cuando te aplicas plaquetas? ¿Se refieren a cuando se aplica la toxina botulínica o se refieren cuando aplican el plasma rico en plaquetas? Se refiere a la toxina botulínica. Sí. En realidad, en ambos tratamientos, como son microinyecciones que van en la dermis, existe un riesgo de que por ahí haya alguna venita superficial que se puede pinchar y quede un pequeño hematoma, pero suele ser muy chiquitito que desaparece a los días. No son cosas grandes, hematomas grandes, que sean notorios, no. Pero sí existe el riesgo porque a veces hay venitas que son superficiales que no se notan y al pinchar en la dermis sí se puede pinchar alguna venita. No es algo que ocurra frecuentemente, es algo que puede pasar. Y si pasara, genera un hematoma muy pequeñito, muy ligero, que desaparece en los días, ¿no? O sea, no es algo tampoco que sea muy exagerado. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, hay una duda de Cristi Sandoval Zapata que dice, ¿cuál es el precio de la toxina botulínica? Importante para el precio es saber qué dosis se va a necesitar. Entonces, para la dosis te recomiendo, Cristi, que por favor agendes una cita con nosotros para poderte evaluar, porque como explicaba al inicio, las dosis no son iguales para todos, depende de la edad, depende de cómo estén esas líneas de expresión, depende de qué tan fuerte también son los músculos. Entonces es importante una evaluación personalizada y según eso ya se te puede dar un precio. Te comento que estamos ahorita con promociones y ofertas, entonces el precio
regular, ahorita hay descuento. Entonces, si agendas tu cita ya para esta semana, puedes ser acreedora a esos descuentos. Sobre todo ahorita que estás conectada en nuestro live, ya nuestra asistente está anotando tu nombre porque si agendas cita con nosotros vas a tener un descuento especial. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Natalie Arenas Aguirre que dice, yo tengo manchitas en el rostro consecuencia de la exposición al sol y acné. ¿Qué tipo de tratamiento Ya. debería aplicar para poder reducir esas manchas? Sí, lo que pasa es que ahorita el live no es acerca de las manchitas, pero claro que sí. Entonces vamos a contestar la pregunta de Natalie. Sobre todo, como les explicaba, nuestra piel se va deteriorando y estas manchitas pueden salir por la exposición solar. La exposición solar, como ven en el caso de esta paciente, pues puede ser muy marcada, ¿no? Puede generarnos manchitas, sobre todo estas tipo pecas, ¿no? Que les llamamos, pero en realidad son manchitas que empiezan a aflorar a partir de cierta edad por la exposición solar de toda nuestra juventud, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado expuestos sin uso de bloqueador solar. Entonces, y las secuelas de acné también pueden generar estas manchitas. Entonces, tenemos varios tratamientos para esto. Estos tratamientos que ya he mencionado, como el NSTF, el plasma rico en plaquetas y las enzimas tópicas, como en el caso de esta paciente que les estoy mostrando, mejora muchísimo. Como ven, mira, estas lesiones en la piel por la exposición solar, cómo ha mejorado muchísimo, ha hidratado su piel, la humecta, inclusive la ha aclarado, solamente con tratamiento de enzimas tópicas. El tratamiento de NSTF y plasma rico en plaquetas también nos da esos resultados. Ahora, si ya nosotros tenemos unas manchas mucho más profundas, mucho más grandes, o cicatrices secuelares del acné, ya los tratamientos son diferentes. Existen, por ejemplo, las enzimas recombinantes que se usan para cicatrices, para secuelas de acné. Existe un aparatito que se llama el láser DECA, que se utiliza justamente para las manchitas y para las secuelas de acné. Entonces, sí es importante, Natalie, que si tú estás interesada en algún tratamiento, puedas agendar con nosotros, agenda tu cita. Fiorelita va a tomar tus datos para hacerte un gran descuento en tu tratamiento. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta para continuar sin el siguiente tema? ¿Eso es todo? Ya no hay ninguna duda. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. El otro tratamiento que tenemos, sobre todo para ya lo que son arrugas mucho más marcadas, que son las arrugas gravitacionales, son las arrugas que nos salen sobre todo en el surco nasogeniano, por la caída de la carita, por la pérdida de la firmeza, la pérdida de colágeno, la pérdida de elasticidad. En estos casos ya utilizamos lo que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico reticulado, que no es igual al ácido hialurónico líquido que estuvimos hablando antes, el NSTF, está combinado con otro producto para hacerlo denso, para hacerlo que tenga contextura, ¿no? Que sirva como un relleno, se llama. Entonces, nosotros en el Policlínico trabajamos con dos marcas, ambas son francesas, de excelente reputación, muy buenos resultados, vienen combinadas ya con silocaína, lo que evita o hace, mejor dicho, que el dolor de la aplicación sea mínimo porque ya viene con un anestésico incorporado, y esto se coloca en la parte, digamos, sobre el periósteo, se llama, que es la parte del huesito. Encima del huesito es donde se coloca estos dos ácidos hialurónicos que son más densos. Y lo que va a hacer, va a generar este efecto, ¿no?, de relleno para que la piel se haga lisa. Entonces se puede colocar sobre el mismo surco, pero también se coloca en zonas que nos va a dar un sostén, que es la parte posterior de este lado de la carita. Contienen ligamentos, esos ligamentos deshidratados por el paso de los años
pierden su fuerza. Entonces, al colocar el ácido hialurónico de relleno en esta zona, en la fosa temporal, en esta zona del arco cigomático, de la parte malar, nos van a generar ese sostén y nos van a dar esa acción de lifting, que se llama, que es como que se tracciona hacia arriba. Entonces, eso va a hacer que el surco y la parte de presión que iba hacia abajo, vamos a darle nuevamente al rostro esa triangularidad invertida, que es lo que nos da ese aspecto de juventud. Entonces se coloca el relleno en estas zonas para poder elevar la mirada y levantar esta parte de esto que se pierde, los paquetes grasos. De esa forma, y con el ácido hialurónico un poquito menos denso, que es que son fine lines, se coloca en las líneas que nos hayan quedado, se coloca en el surco nasogeniano, se puede colocar en las arruguitas del entrecejo, en las arruguitas de las patitas de gallo, en las arruguitas causadas aquí, a veces se le forma una arruguita muy marcada a algunas personas que es del músculo procerus, ¿no? Que es una línea horizontal, allí también se puede rellenar en las líneas frontales. Entonces nos sirve para poder trabajar todas estas arruguitas que ya son un poco más marcadas, digamos. Entonces en esos casos es mejor trabajar con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia biológica, reabsorbible, sin ningún efecto, que tiene un tiempo de duración de 12 meses, o sea, un año hasta 18 meses, un año y medio. Entonces lo colocamos y en un año y medio se tiene que volver a colocar. ¿Por qué? Porque se va reabsorbiendo. No es que de la noche a la mañana desapareció el efecto, no. Se va reabsorbiendo lentamente, lentamente, el cuerpo lo va reabsorbiendo hasta que viene a su siguiente cita de control y retocamos, ¿no? Lo que vemos que ha ido cambiando, se va retocando. A veces ya no necesita en la misma zona, porque ¿qué tiene este ácido hialurónico? No es su única propiedad de relleno, sino también es regenerador. Nos ayuda a producir colágeno, estimula la producción de colágeno. Entonces, a veces solamente con haber colocado nos ayuda a dar sostén permanente en esa zona. Entonces, a veces ya no necesita en la misma zona, a veces podemos colocar en otra. Siempre hay que estar evaluando, pero la evaluación es entre un año y medio, ¿ok? Que es el efecto, digamos. Los resultados se ven inmediatamente desde la primera aplicación. De todas maneras, después de 2 semanas es ideal que venga el paciente para evaluar, ver que todo esté ok y ver si hay necesidad de hacer algún retoque o algún otro tratamiento. Pero el efecto se ve inmediatamente. Y por último, tenemos lo que son los hilos. Deben haber escuchado de ellos. Hay 2 tipos. Uno de ellos que son los hilos tensores, o también se le conoce como espiculados, y los otros que son los hilos estimuladores de colágeno. Los hilos tensores se van a colocar de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es traccionar la piel, traccionan la piel hacia arriba para generar este mismo efecto que buscamos, que se llama el efecto lifting, como ven aquí en la fotito, ¿no? Entonces generan este efecto, ¿para qué? Para trabajar el surco nasogeniano y la línea de marioneta. Y tenemos estos otros hilos que se llaman los hilos estimuladores de colágeno, que se colocan como si fuera una malla, como si fuera una red. De esta forma, se coloca en la piel y lo que va a hacer es ayudar a dar firmeza a esa parte de la piel, porque van a estimular colágeno y nos va a dar firmeza a esa zona donde queramos trabajar. Entonces, cuando esta arruguita del surco nasogeniano es muy marcada, es mejor colocar los hilos densos. Si lo único que queremos es dar un poco de firmeza, podemos colocar los hilos estimuladores de colágeno. ¿Cuál es la diferencia con poner esto o poner el ácido hialurónico? Que el efecto de los hilos suele ser un poquito más retardado. El efecto de los hilos estimuladores de colágeno se ve recién a partir de los 20 días a un mes. El efecto de los hilos espiculados se ve en el momento, pero su mayor acción es todavía la semana. A diferencia del ácido hialurónico, que en el instante que lo colocamos ya está, digamos, ya podemos visualizar el cambio y el efecto.
Entonces, ¿tienen ustedes más dudas? Hasta ahí ha sido el tema de hoy, que es líneas de expresión. Sí, díganme. ¿Hay más dudas con respecto al tema que hemos tratado hoy día? Les recomendaría que no se queden con ninguna. Ya saben que pueden agendar una cita al policlínico, al número del policlínico. También les di mi número al inicio para cualquier consulta que tengan. Estamos llanos, dispuestos a atenderlos, a atender todas las dudas que puedan tener. Todas las personas que han estado conectadas hoy día al live van a tener precios especiales si agendan su cita para esta semana. ¿Ok? Sí, dime, Fiorelita, ¿qué pregunta? Alison Castro pregunta, con respecto a los hilos, ¿es posible que se rompan? Tal vez por algún golpe. Ya, en cuanto a los hilos estimuladores de colágeno, el riesgo de ruptura no existe, porque quedan por dentro y más bien se van reabsorbiendo lentamente. En cuanto a los hilos tensores, tampoco, porque son hilos que quedan pegados a la piel y lo que sí va a pasar es que se vayan, no es que vamos a tener ahí algo todo el tiempo, no. Ambos hilos están hechos de un material que se llama PDO, que es reabsorbible. Se va a ir reabsorbiendo lentamente en nuestro cuerpo y más bien va a ir generando en esa zona donde se va a reabsorber todo un reticulado que nos va a dar esa firmeza que teníamos cuando el hilo se colocó. Solamente existe riesgo de rotura cuando se coloca, pero eso sí se coloca mal. Otro riesgo, estemos expuestos a un golpe, no, porque queda fijo. Entonces eso no se rompe. Lo que sí, esto se va a ir reabsorbiendo, o sea, no es que vamos a tener todo el tiempo los hilos allí, no, se van a ir reabsorbiendo y más bien nos van a generar ese mismo efecto, pero ya a base de nuestra propia estructura. ¿Alguna otra duda? Ya no hay más comentarios. Muy bien, entonces les agradecemos a todos por haber participado el día de hoy en este live. Pedimos disculpas por los cortes que ha habido, por estos pequeños percances y estamos gustosos a atenderlos, a resolver todas sus dudas, la evaluación en el policlínico es gratuita, agenden su cita. Y como les digo, estamos en estos meses con varias ofertas, varios paquetes de los cuales pueden gozar. Y es más, como ya saben, por haber estado en el live, tienen precios especiales. Entonces es importante que agenden su cita. Muy bien, me despido. Que tengan una linda noche, pasen un lindo fin de semana, cuídense. Nos estaremos viendo en un siguiente live. Van a ser constantes los días viernes. Este viernes que viene no va a haber por el feriado, vamos a dejarlos descansar, pero al siguiente sí vamos a seguir retomando con más temas. Van a ser diversos, todos de estética, no solamente estética facial, sino también estética corporal, a cambio de la licenciada Marilu Rodríguez, así que estén por favor al tanto, conéctense los días viernes a las 6 de la tarde. Cuídense y muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Muchas gracias a todos por haber estado conectados.